27 de enero de 1945. Hace un día especialmente frío. Son casi las 3 de la tarde cuando una avanzadilla de la 332 División de Infantería del Ejército Soviético llegó a una verja enorme, presidida por un cartel que decía Arbeit macht frei. El trabajo os hará libres. Vieron varios miles de personas esqueléticas vagando por el campo, centenares de cadáveres abandonados en el suelo. Un hedor insoportable. Fuera de los crematorios, muros de huesos y zapatos de varios metros de altura. Muchos soldados querían salir corriendo. Otros intentaban que los prisioneros entendieran que estaban siendo liberados. Se supo más adelante que gran parte del campo había sido desmantelado para ocultar el horror y que decenas de miles de prisioneros que podían andar fueron obligados a iniciar las marchas de la muerte. Primo Levi escribió: aquellos hombres lanzaron miradas sorprendentemente avergonzadas a los cuerpos amontonados, a los refugios destrozados y a los pocos que quedábamos vivos. Las cartas de los soldados a sus familias afirmaban: el horror es total, imposible de describir. Es algo inmenso, aterrador, incomprensible. Los soldados encontraron y dejaron registrados en los 6 almacenes que permanecían en pie lo siguiente: más de 836.000 trajes de mujer, casi 370.000 trajes de hombre, una cantidad inmensa de ropa de niño y de niña, más de 44.000 pares de zapatos, casi 8 toneladas de cabello humano. Queridas amigas y amigos, tal y como escribió el Premio Nobel de la Paz, Elie Wiesel, quien escucha un testimonio se convierte en testigo. Esa es la razón por la cual he querido comenzar con esta terrible descripción de lo ocurrido hoy, casi a esta misma hora, exactamente hoy, hace 78 años. He leído y he reflexionado mucho sobre las palabras que os dirigiría hoy. Y hoy quiero dar testimonio ante ustedes, quiero hablarles del fracaso moral colectivo que supuso el Holocausto. La historia y la humanidad tenemos una deuda con los 6 millones de judíos y con otros millones de opositores y miembros de minorías que fueron asesinados, republicanos, españoles, gitanos, homosexuales, personas con discapacidad, testigos de Jehová, prisioneros de guerra y tantos más. Con ellos tenemos una deuda, decía. Me refiero a poner las cosas en su sitio. Efectivamente, para ser responsables hay que saber. Una cosa que a estas alturas ya sabemos es que, como dijo alguien, los monstruos existen, pero son muy pocos. El verdadero peligro lo constituyen aquellos que están dispuestos a creer y a actuar sin hacer preguntas. Por eso quiero hablar sobre la responsabilidad y sobre la vergüenza de quienes permitieron que ocurriera, de quienes, como decía la presidenta, guardaron silencio, de quienes pasaron del silencio a la aprobación cómplice, de los habitantes, por ejemplo, de Oswiecim, la ciudad polaca a la sombra de Auschwitz, y de todas las Oswiecim repartidas por Alemania, por Polonia y por otros estados. ¿Acaso nadie recuerda que el campo de Buchenwald estaba en la colina de detrás de Weimar? La casa de Goethe, la de Schiller, la del archivo de Nietzsche, la del movimiento Bauhaus, la patria sentimental de los alemanes, la cuna de la Constitución histórica de Weimar. Hitler la odiaba y la quería a sus pies. Allí se fundaron las juventudes hitlerianas. Allí se persiguió y se asesinó
a quien se opuso. Y judíos y opositores que no fueron enviados al este para ser aniquilados acabaron en Buchenwald. Allí sufrieron muchos compatriotas nuestros. Es irónico pensar que nuestro Jorge Semprún era maltratado a unos metros de la intelectualidad alemana que guardaba silencio. Tras la liberación por tropas americanas, los vecinos de Weimar y otros pueblos cercanos fueron obligados a contemplar todo el horror que habían querido ignorar. Pero hay más responsables, quienes creyeron que al monstruo totalitario y devastador se le podría apaciguar, pero no era así. Ni la política de apaciguamiento, ni la conferencia de Viam, ni la tolerancia ante el rearme nazi, ni callar ante la vulneración del Tratado de Versalles, ni el silencio ante la política de esterilizaciones y asesinato de personas con discapacidad en Alemania, ni obviar la vulneración de los derechos civiles, políticos y económicos de los judíos, ni el silencio ante la noche de los cristales rotos, ni frente a los decretos de protección de la raza en Italia, ni mirar hacia otro lado cuando los nazis se apropiaron de Checoslovaquia, no. Ninguno de esos silencios ayudó a la paz. Casi nadie quiso ver lo que se avecinaba. Así fue como el nazismo pudo construir la estructura de la barbarie. Y cuando todo se puso en marcha, cuando la industrialización de la muerte ya funcionaba a una escala inimaginable, una gran parte de los gobernantes lo sabían. La declaración conjunta de los aliados del 17 de diciembre de 1942 era clara, lo sabemos. Pero los prisioneros hubieron de esperar hasta 1945 y cuando llegaron los aliados, la mayoría ya habían sido asesinados. No voy a ahondar más en ello, pero quiero afirmar con rotundidad que aunque no es lo mismo un acto asesino que un fracaso moral, el segundo permite el primero. Y Europa y sus aliados fracasamos estrepitosamente. La solución final de los nazis no fue un suceso inesperado o improbable, no fue eso que se conoce como un cisne negro, que apareció de un día para otro. Fue una operación deliberada, sistemática y metódica, destinada a asesinar a todos los judíos de Europa. Hoy no podemos sufrir ese fracaso moral, no se puede repetir. Por eso, no debemos normalizar el negacionismo del Holocausto. Tampoco debemos intentar apaciguar los neofascismos, los totalitarismos y los populismos. De ningún modo podemos normalizar los ataques al Capitolio en los Estados Unidos o a las instituciones democráticas en Brasilia. Y no podemos aceptar sin más los ataques a los derechos y libertades conseguidos con tanto esfuerzo en nuestro propio país. Os digo todo esto sin atisbo de pesimismo, sino con la fuerza que da la constatación de que hoy somos mejores. Frente al fracaso moral de hace casi 8 décadas, hoy podemos sentirnos orgullosos del rearme moral de Europa. Y os pondré un ejemplo. Hace justo un año nos reunimos aquí. Os dije aquel día que aquí y ahora somos mejores. Y 3 semanas después, la ciudadanía, los gobiernos y las instituciones europeas efectivamente demostramos que así era. En este caso, efectivamente, no sabíamos que en menos de un mes una potencia iba a invadir un Estado europeo. Nos quedamos absolutamente horrorizados. Vimos escenas que pensábamos que no volverían a ocurrir nunca más. Pero hemos sabido responder, Presidenta, unidos a una guerra en nuestro suelo europeo. Ese es el mejor ejemplo de ese progreso moral, de esa conciencia democrática colectiva. Hoy hemos alzado la voz para decir que la guerra es algo éticamente inaceptable. Y la respuesta ha sido unitaria, diáfana, clara, ante el sufrimiento del pueblo ucraniano. No me extenderé mucho más, pero sí me gustaría recordar que el tiempo, amigas y amigos, sigue pasando. Y es nuestro deber hacer que la luz de la memoria
no se apaguen. Estas velas que habéis encendido así lo recuerdan. Este acto es por sí mismo una vacuna contra ese devastador olvido, una luz alimentada por cada uno de vosotras y de vosotros, por judíos, por cristianos, por personas demócratas, por activistas de derechos humanos, por colectivos sociales, por asociaciones de memoria democrática y defensoras de la memoria de los miles de republicanos y por representantes políticos de todas las instituciones y de diferentes colores políticos. Elie Wiesel escribió: ¿cómo se llora a 6 millones de muertos? ¿Cuántas velas se encienden? ¿Cuántas plegarias se oran? ¿Sabemos cómo recordar a las víctimas, su soledad, su impotencia? Estoy convencido de que convertir la memoria del horror en materia de esperanza no es tarea fácil, pero vale la pena. Es la manera de afirmar con rotundidad, querida Irene, que el Holocausto no tuvo la última palabra. Así pues, avancemos desde el horror a la conciencia, desde la conciencia hasta el nunca más y desde el nunca más hacia la esperanza. Rindamos homenaje reivindicando los nombres de las víctimas, no sus números tatuados a fuego. Que lo sobrecogedor de las cifras de víctimas no nos haga olvidar que está compuesta por seres humanos, cada uno en su individualidad irrepetible. Conservemos sus nombres, sus historias, sus testimonios. Ellos sí deben quedar tatuados a fuego en nuestra conciencia. שהשמות לא יימחו מההיסטוריה. Haien izenak ez daitezela inoiz historiatik ezabatu. Que els seus noms no s'esborrin mai de la història. Que els seus nomes nunca se borren de la història. Que sus nombres no se borren nunca, nunca de la historia. Muchas gracias. Queridas amigas y amigos, doy por finalizado este acto. Muchísimas gracias.